A su nombre la gloria. Bendito sea Dios. Vamos a leer lo que dice esta porción, verso número 23, 9:23, aquí en Marcos. ¿Estamos? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Padre que está en gloria, muchas gracias le damos en esta tarde porque nuevamente nos permite, Señor, estar aquí reunidos. Y gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de poder alimentar nuestras vidas con tu palabra viva. Oh Dios eterno, mira estos corazones que estamos reunidos aquí. Tenemos la necesidad de nuestras almas, Señor. Yo le pido, Padre, por los méritos de Jesucristo y la obra de tu Santo Espíritu, que nos enseñe, Señor, y que nos hable, Señor, que tengamos esa vida, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseña, y que tu pueblo, Señor, podamos ser prosperados, Señor, en fe. Podamos, Señor, avanzar en nuestro caminar, que nuestra voluntad sea, Señor, inclinada a ti en su totalidad. Muchas gracias por este privilegio que nos das en esta tarde. Señor, bendice a tu pueblo, bendice nuestra vida, Señor, y que el tiempo que estaremos aquí, Señor, sea para gloria, para alabanza, Señor, de tu nombre maravilloso. Le pido, Padre, que se glorifique su nombre y tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Que todos, Señor, salgamos de este lugar llenos, Señor, comprometidos, Señor, afirmados, decididos, Señor, para amarle y servirle con todo nuestra voluntad, con todo nuestro corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tome su lugar, amado, que está en este lugar. Vamos a hablar en esta tarde, hermano, la fe en Dios. La fe en Dios. Hermano, cuando se habla de la fe tiene que ver con compromiso de confianza. Podemos mencionar de una persona hacia otra, pero particularmente de una persona hacia Dios. El concepto, hermano, central del cristiano es solo cuando una persona tiene fe. Una persona que tiene fe puede llamarse a sí misma cristiana. Una persona que tiene fe puede llamarse cristiano. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es la aceptación del señorío de Cristo. Eso dice el diccionario bíblico. La fe es la aceptación del señorío de Cristo. La absoluta autoridad que le fue dada por Dios. ¿Qué es la fe? Fe es la eliminación tanto del pecado en alguien como también, hermano, en la de la adoración a otros dioses. Y concluyo diciendo, la fe es una relación personal con Dios que determina, hermano, las prioridades en la vida de una persona. ¿Y qué es? Esto es una relación de amor y se fundamenta en la confianza y en la dependencia de Dios. Y eso la recibimos al confiar en la obra salvadora de nuestro Señor. La fe en Dios. A su nombre sea la alabanza. Hermano, al hablar de fe, se incluye la acción de creer.
En este sentido, fe es la convicción, dice el escritor de los Hebreos. La convicción de que Dios, hermano, actuó en la historia, ha obrado en la historia y sigue obrando hoy en la vida de aquel que cree. Por eso hemos abordado, hermano, este mensaje donde la fe, hermano, no es solamente tener o saber que Dios es real o existe, sino que fe en Dios debe de cambiar nuestras formas de vida, debe de cambiar nuestras acciones, debe de, hermano, traer determinaciones en nuestras vidas. Y conocemos lo que dice el escritor de los Hebreos en su capítulo número 11 y en su versículo número 1. ¿Qué es lo que dice ahí el escritor? Es pues la fe, la certeza. ¿Qué dice la palabra? Habla de lo que no se ve. Y hablaba con los hermanos hace un momento. A veces nosotros cuando ponemos algo, muchas personas todavía quieren ver algo para creer. Pero una de las cosas tan importantes que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros, gloria a Dios porque estamos aquí y creemos que Dios, ¿cuántos creen que Dios está aquí? No solamente decir que porque Él está aquí o porque te vino a esperar. No, dice la palabra que Dios habita en medio de su pueblo. Y también dice la palabra que la iglesia, los hijos de Dios que son salvados, que le han rendido su vida, dice la palabra que Él vive en el creyente. El creyente ya no vive para sí, ya no vive en sus propias opiniones, sino vive bajo una dirección, bajo una autoridad. Y es Dios. Entonces el escritor de los Hebreos nos da nos enseña en este capítulo número 11, y voy a ir allá rápidamente para que todos nosotros podamos ver. Hoy quiero pues hablar un momento acerca de lo que es la fe en el Señor, hermano. Usted me puede decir a mí, ¿tú tienes fe? Tú me dices sí. Pero es una palabra, es una expresión, pero sin compromisos, sin devoción, sin rendición, sin actitud. Y entonces el escritor de los Hebreos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque hay testimonio en los antiguos. No caminaron por vista. No caminaron en lo que, hermanos, sino que ellos caminaron en fe. ¿Por qué ellos están registrados en el capítulo número 11? Hermanos, los hombres que creyeron, que confiaron en Dios, porque hermanos creyeron, y pudiera mencionar a muchos que están escritos aquí, hermanos, que vieron el poder de Dios en medio de una situación, en medio de una crisis, en medio de una dificultad, en medio de que todo está cerrado, no hay salida. Creyeron en Dios y Dios abrió una puerta. Por ejemplo, traigo a memoria aquellos hombres que fueron echados, hermano, en el horno de fuego. Ellos, no había salida. ¿Cuál era la puerta? La fe en Dios. No había una puerta de escape. No había un lugar por decir, acá podemos salir. No, ellos dijeron, su fe en Dios. ¿Se van al horno? Pues vamos al horno. Pero su seguridad era en Dios. Se da cuenta que la fe no tiene retroceso. La fe no puede pensar a ver qué voy a hacer. No, sino que la fe es decisión. No sé cuántos están aquí hoy. Esa es la fe, hermanos. Por eso la palabra, el Señor le dijo a este necesitado, este padre que tenía un hijo endemoniado, dice, el que cree todo es posible. Y en este evangelio de Marcos habla acerca de esta necesidad, ¿verdad?, que había en este joven que era poseído, que caía en el fuego, que sufría mucho, no había cura, no hay nada. ¿Y quién era la cura?
Jesús. Jesucristo. Hermano, la fe, tú me dices que tú tienes fe, pero la fe nos lleva, hermano, reduce nuestro camino, porque la gente dice yo tengo fe, pero cada quien camina como quiere, cada quien piensa como quiere, cada quien, hermano, se determina como cristiano como le da la gana, pero la verdadera fe, hermano, nos lleva como un embudo. ¿Cuándo conocen un embudo? O cuando conocen la bajada donde va el río, donde sale el agua, dice que el agua viene del mar y regresa al mar. O sea, no hay una conclusión ancha, sino se reduce y todo lo lleva a Dios. Por eso el escritor, hermano, nos da esta palabra para usted y para mí hoy. Queremos ser de fe, tenemos que tomar acción y tiene que cambiar nuestra vida. Tenemos que determinarnos nosotros, no solamente, ay, yo creo en Dios, pero sabes que lo que Dios dice que no hagas, haces. Que lo que Dios dice que no confías en tu propia opinión y tú confías en tu propia opinión. Hermano, solamente voy a recordarles. Encontramos estos personajes, estos hebreos de fe. La fe no te hace inclinar a lo que no es agradable delante de Dios. Por ejemplo, estos jóvenes que pusieron la estatua y de que todos debían de caer postrados ante la estatua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su fe en Dios. Y todo aquel que no se rinde o que no le rinde devoción, adoración a la estatua, pues se va a echar, o será echado al ¿qué? ¿Dónde? Al horno de fuego. Pero te das cuenta que la fe no tiene miedo a la amenaza. La fe no tiene miedo al peligro. La fe no tiene miedo a lo que te va a pasar, sino que la fe cree que hay uno que al que cree en él no sé qué va a pasar. A muchas personas a veces decimos, ¿verdad? Ay, queremos ver resultados o queremos ver una salida. Nosotros batallamos, por eso nunca hemos avanzado. Porque siempre nosotros creemos que nosotros tenemos que ver. Hermano, la fe es una actitud que cree solamente en el Señor. Por eso, amado, que estamos reunidos hoy. Algunos dirán tal vez, bueno, yo creo en el Señor, pero la verdad que yo creo a mi manera. Yo creo que si se escribió este capítulo número 11, hermanos, es porque vemos nosotros que estos hombres, estos personajes, lo que tuvieron que dejar, lo que tuvieron que abandonar, yo no sé cuánto les costó. Por ejemplo, hermanos, los que dejaron sus pertenencias, los que, hermanos, rindieron su vida en total por creer en Dios. Y sabían ellos que era mejor, como dijo Pedro, era necesario obedecer a Dios. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todavía hombres, pero es necesario, yo digo la versión que yo digo, es necesario obedecer a Dios antes que lo que yo piense, antes que lo que yo digo, antes lo que yo, una opción, porque hoy la gente quiere una opción. Pero más la palabra habla de fe, habla de confiar en Dios. No, ni siquiera, hermano. Por eso cuando a usted se le viene un pensamiento, hermano, o una decisión, mucha gente, Dios me dijo, Dios me puso el sentir. Hermano, debes de ver la palabra de Dios antes de decir esa palabra. Eso es muy fácil y tan fácil decirlo.
Dios me dijo, como Dios, hermano, Dios está en silencio. Si mencionara yo un nombre y dijera, tal persona me dijo, y la persona no me ha dicho nada, va a parar y va a decir, yo no he dicho nada, hermano. Yo no he dicho nada. Si habláramos de algo, el Cristian me dijo. Dije, ¿cuándo? Yo no he dicho nada. Pero como Dios está en silencio, hermano, y es que no está dormido, nomás que es grande en misericordia. Entonces muchas personas dicen, me dijo, yo siento. Sentir, hermano, antes de sentir debemos de estar confirmados con la palabra de Dios. Mire, estos hombres, los hombres de fe que creyeron en Dios, hermano, nunca se inclinaron a sus deseos. Nunca se inclinaron a sus prioridades como hoy día, hermano. La gente, la mayoría de nosotros estamos inclinados a lo que yo creo, a lo que yo, hermano, y todavía soy un descarado y digo, yo sé que Dios se complace en mí. Hermano, la fe hace que uno debe de cortar con lo que piensa, con lo que llega, con lo que siente, sino con lo que la palabra de Dios le dice que debe de hacer. No sé si me están escuchando hoy. Y yo sé que esto no es fácil, hermano, de decirlo, tampoco de escucharlo, porque el hombre tiene inclinaciones. El hombre tiene como decir, sí, esto Dios dice, pero yo pienso así. Por eso, hermano, tenemos hombres de fe que encontramos en la palabra del Señor. Tenemos a un hombre de fe que se llama Noé. Tenemos a un hombre de fe, hermano, que ¿por qué se han mencionado que dieron testimonio? Porque ellos prefirieron obedecer a Dios, obedecer las palabras de Dios y no las palabras. Porque sabes que, hermano, hoy incluso hay personas que son hablados por el diablo. Sí, aunque no lo crean, hermano. Porque el diablo también habla. Como allá en el principio, Dios habló a Adán, habló a Eva, les habló. Pero también llegó el enemigo y le fue a hablar también. Entonces uno debe de tener cuidado con lo que oye, con lo que recibe. Yo creo que, hermano, si decimos nosotros tener fe, debemos de anhelar, hermano, y esto es obedecer la palabra bendita del Señor para nuestras vidas. Noé construyó el arca. ¿Quién le dijo que construyera el arca? Dios. Por eso está escrito él como de fe. Porque nunca había llovido. No había lluvia. Y para hacer un arca, pero Dios le dijo. Y vemos que obedeció a Dios y hizo el arca. Tenemos a Abraham que salió de su tierra, donde Dios le dijo, vete de tu tierra, y se fue, o creyó en Dios, abandonar. Imagínense, hermano, en este tiempo, si Dios te llama, no sé cuántos de ustedes Dios los ha llamado siempre, nos llama siempre. Pero a veces nosotros decimos que es aquí es nuestro lugar, aquí Dios me bendijo, aquí Dios me tiene, y aquí es donde yo me prospero. La fe, hermano, tenemos que nosotros, número uno, y mencioné lo que decía el diccionario, la fe, hermano, es la aceptación del señorío de Cristo. Señorío de Cristo. ¿Cómo le pusiera yo un ejemplo? El señorío de Cristo. Es como que si, hermano, apagáramos la luz, ahorita estamos en oscuridad. Pero cuando, hermano, tenemos la luz, podemos ver todo. ¿Quién nos hace que podemos? Por eso muchas hermanas se peinan, los hermanos se peinan. Nadie viene a ver peinado aquí. Nadie viene a ver ropa, pero se arregla. ¿Por qué? Porque la luz lo manifiesta todo. Se ve quién no se cambió, se vio quién nada más salió del restaurante, vino aquí. Se va a ver quién, hermano, ¿verdad? O sea, se ve quién no se peinó. Bueno, yo casi miro, siempre le he dicho a mi esposa que cuando la miro, que hoy sí calidad te peinaste. Hoy no me peiné, dice.
Pero ¿qué es lo que hace ver todo? La luz. Entonces yo pongo este ejemplo porque la palabra, el diccionario dice que la fe es la aceptación del señorío de Cristo. ¿En dónde? En mi vida. Y quizá usted tiene una pregunta: ¿será que Él vive en mí? ¿Será que Él es el que manda en mí? Esa es la fe. La fe es que ya no vivo yo, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imagínate cuando la palabra dice que más Cristo vive en mí. O sea, todo lo que es yo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, debe de, hermano, quitar y que sea yo un instrumento que pueda hacer y vivir en la voluntad del Señor. Señorío. Saben que a veces nosotros nos sometemos a los hombres. ¿Cuántos ya hicieron las taxas ahora? Bueno, aunque no digan amén, hermano. Peor los que saben que reciben ya lo hicieron. Yo no lo he hecho porque no sé, quiero saber cuánto pago. Pero los que reciben, nada más estaban esperando enero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Están hasta nerviosos. Entonces usted está sometido a un gobierno aquí. Y aunque no recibimos, lo hacemos porque lo tenemos que hacer. ¿Por qué? No, yo quiero seguir obedeciendo a las leyes de mi país. No, ya estás aquí. Es más, cuando vas en tu trabajo, tú no vas a ir a hacer lo que quieres. Tú haces lo que te dice el patrón. Tú haces lo que te dice y tú no cuestionas. Tú eres un obediente. Porque tú eres un hijo de Dios. Para empezar, ¿verdad? Si eres un hijo de Dios. Pero muchos son muy obedientes porque son pagados. Entonces hay alguien que te manda. No puedes salir 5 minutos antes. Tampoco puedes llegar 5 minutos tarde. Estás sometido. Y cuando decimos que, hermano, la fe es aceptación del señorío de Cristo, absoluta y autoridad, hermanos, en nuestra vida. Oh, qué fácil es cantar, hermanos. ¿Cuántas palabras no decimos, hermano? Parecemos como aquellos jóvenes, hermanos, que prometen las estrellas a las muchachas y no hay nada. Todavía, hermano, le dice a alguna persona, un mortal o a alguien, pero a Dios que venimos con palabras y por dentro o con nuestras acciones, con nuestra actitud estamos mostrando todo lo contrario. Debemos de pedir misericordia y perdón a Dios por nuestros pecados, porque algunos tal vez no pecan, tal vez no adulteran, tal vez no fornican, pero algunos pecan porque, hermanos, tienen su propio concepto de cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Es el señorío, que es el Señor que ya nos manda. Si dice el Señor, para acá no vas, no vas. Para acá no es tu prioridad, no es tu prioridad. Aquí no es tu lugar es conmigo. Debemos de poner nuestra mirada ahí arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Ese señorío de Cristo. Saben, hermanos, si no hemos aceptado el señorío de Cristo, por eso es que estamos estancados. Y a veces viene a mi mente, mío, hermano, esos muñecos que les ponen una batería y saltan y bailan. Hermano, se acaba muchas personas, hermano, tienen la pinta de cristiano, pero no han cedido al señorío de Cristo en su vida. A su nombre, gloria. Aceptación, esa es la fe, acepta. Mire, hermano, qué tan sencillo es, pero qué tan duro es, porque nuestros ojos están más aquí. Porque nuestros anhelos, muchas personas saben que existe el cielo, pero no cierran su ojos y dicen, oh Señor, tu palabra dice que yo tengo una morada contigo. Oh, no, hermano, la gente está haciendo moradas aquí. A su nombre, moradas aquí. A ver, díganme ustedes, ¿para qué más estamos trabajando? Para lo de aquí. ¿Para qué? Para tu estómago. Ay, que mi comida, que mi ropa, que mi renta. Y allá estamos, hermano,
trabajando 10, 12 horas. Nos ponen a orar, nos dormimos. Nos ponen a leer la Biblia, nos da sueño. Solo escuche el problema que tenemos. No sé si le pasó a usted, a mí me pasó eso. Cuando quiero leer la palabra de Dios, hermano, se pone la cabeza como de 10 libras. Pero para ganar el billete no te pones así. Amén. Para tus proyectos aquí en la tierra eres tan valiente y fuerte. Pero para lo que tiene que ver con la eternidad y amar a Dios con todo nuestro corazón, batallamos. Esos hermanos, esos jóvenes que fueron echados en el horno, ellos no pensaron, ay, mi ropa se va a quemar. No, si ellos estuvieron hasta dispuestos de morir si es posible, de estar calcinados en el fuego, decididos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una fe, hermano, que no tenía acción. Ellos tenían una fe que sabían que si Dios nos libra o si Dios no nos libra, como quiera, no te vamos a obedecer. Prefirieron desobedecer al mortal y creer en el Dios soberano. Y la palabra dice que no se quemaron. Hermano, ¿por qué nosotros no hemos asumido, hermano? Y no hemos asumido, digo, porque sabes, si pregunto, ¿dónde están toda la gente? Muchas personas. ¿O por qué las personas cuando no vienen a la iglesia, dónde están? ¿O por qué? Porque nosotros, hermanos, nuestra dependencia está en nuestra fuerza. Nuestra fe está en lo que podemos hacer, no está en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces dijimos que la fe, hermano, es, hermano, la aceptación del señorío absoluto, autoridad, aleluya, que le fue dada al Señor. Por eso dice la palabra que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Qué es eso? Rendición absoluta al Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le dieron autoridad. Y este es lo maravilloso, hermano, que Dios no nos obliga. Si nos obligara, si nos trajera como Él quiere, hermano, yo no sé cómo vamos a llegar. Digamos que tú tienes otro plan y Dios dice, te voy a traer. ¿Ah? ¿Cómo? Como muchas personas he escuchado yo testimonios que dicen, pues la verdad nunca quieren venir, solo oré, dice, y de repente lo atropellaron por un carro. Bueno, no quiso venir caminando, pero viene en una silla de ruedas, arrepentido estoy. Pero Dios no nos trae a la fuerza. Dios nos habla a nuestra vida. Así como predicó Pedro. Pedro predicó, hermano, cuando aceptaron como 3,000 almas, él no les dijo, si no se arrepienten, se van a llevar al infierno, se van a desaparecer. No, él predicó y aquellos se compungieron de corazón. Necesitaron del Salvador. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, arrepiéntense. Hermano, Él no obliga a ninguno. Pero sí nos muestra que debemos de tomar una decisión. Si decimos que somos hombres o somos personas de fe, debemos de darle a Él la autoridad total en nuestras vidas. Porque de lo contrario, si usted dice tener fe y es usted el jefe en su vida, hermano, no diga usted que es de fe, porque la palabra dice que la fe es confiar en el Señor. No sé si todavía me están escuchando aquí los hermanos. La fe es confiar en el Señor. A su nombre sea la gloria. Amados que estamos aquí hoy,
El Señor nos habla a nuestras vidas para que nosotros dependamos de Él en todas las áreas de nuestras vidas. Y que no dependes de ti. Hablaba acerca de lo que hace una semana mencioné acerca de los de Tesalónica. El testimonio que el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 1 y en su verso 9. ¿Qué es lo que hace la fe? Creer en Dios. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 1, verso 9. Les recuerdo porque hace una semana lo vimos. Y cómo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es fe. ¿Me está escuchando, hermano? Es fe que tú dejas tu Dios, otro Dios que tú tienes, que tú dices que este es tu proveedor, que por este vives. Si no fuera por este tú no vivieras. Eres una persona que carece de fe. La fe es dejar ese Dios falso y venir al Dios verdadero, confiar en Él. Esa es la fe. Y menciona un poco la iglesia de Tesalónica porque la palabra nos habla de que ellos eran idólatras, pero se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ellos creyeron en Jesucristo y era el señorío de Jesucristo en sus vidas. Se convirtieron para servir a ¿quién? Al Dios vivo. La Biblia dice verdadero, a su nombre sea la gloria. Pues esa es fe. Pero tú dices que eres fe y todavía tienes tú eres un idólatra todavía. Y no me refiero a tus dioses que eran antes, ¿verdad? San Pedro, San Judas, San Simón. No, de lo que te está absorbiendo el tiempo, de lo que tiene ocupado tu mente. Hay un ídolo ahora terrible, hermano, que se llama teléfono. ¿A poco no? Ya casi ya van a inventar, hermano, que te van a poner una grampa aquí y tu teléfono va a estar pegado aquí. Para los que se van a quedar. ¿Qué hacen las personas hoy, hermano? Y esto solamente por mencionarle. ¿Cuánto tiempo pasa en la Biblia? Si tú dices una persona de fe, ¿verdad? Una persona de fe, ni modo que de fe y no toma la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa en la Biblia? Y si te pregunto, ¿cuánto tiempo pasa en el teléfono? ¿Todavía están aquí, hermanos y hermanas? ¿Cuánto tiempo se pasa uno en el teléfono? Eso no es mi Dios. ¿Cuántas horas le das ahí? ¿Cuántas horas le damos ahí? Eso que está en Facebook, que no sé qué tantas aplicaciones hay ahora. Hay algunos que ya tienen los dedos, así los saludas y así están con el dedo. Así están con el dedo. Yo les saludo, hasta choca un poquito sus dedos, como que hay que enderezarlo. ¿Cuánto tiempo pasas? Yo todavía soy un poco, bueno, soy al teléfono, hermano. Que hay cosas que yo necesito, hermano, ayúdeme a hacer esto, o hermano, ayúdeme, hermano. Pero hay quienes saben todo ya. La práctica los hace profesionales. A su nombre, gloria. La práctica los hace expertos. Ya no estás allá ante el San Pedro, ante no sé qué. Pero ese teléfono bendito, hermano, fue un instrumento que pudo ser para bendición, pero también ha venido a ser para muchos hermanos idos. Hay muchos pálidos, hay muchos ojos tan rojos. Hay muchas personas, hermano, que ¿qué? Están en otro canal, hermano. Ahí están. ¿Cuántas horas? ¿Cómo? Decía un hermano pastor, ahora la gente ya no se endrogan con marihuana, se endrogan con teléfonos. Es una droga, hermano, que los hace a uno estar fuera de sí. Se ha convertido en un tu Dios.
Imagínate. ¿Y por qué es tu Dios? Lo traemos en la bolsa. ¿Y por qué se ha convertido en tu Dios? Te pones desesperado cuando no lo tenés. Te afligís. Y por si alguien me llama y nadie te llama. Hermano, ¿cuántos han regresado a su casa cuando se les ha olvidado su teléfono? Se ríe, pero es cierto, hermano. Se absorbe el tiempo. No oración, no lectura. No, entonces ahí estamos. Si el hombre se tomara el tiempo, o la mujer, en esto, en la palabra, hablar con Dios, aunque no sabe orar, pero Dios, Señor, yo no sé orar, pero enséñeme a orar. Señor, yo no entiendo tu palabra, pero que tu Santo Espíritu me ayude. Voy a escudriñar tu palabra. Vamos a avanzar, vamos a dejar lo que distrae, porque todo lo que distrae es un ídolo. Pero estoy en este punto donde la iglesia de Tesalónica se convirtieron, dice, dejaron lo que les robaba el tiempo, dejaron lo que aún tal vez lo que les robaba su dinero, dejaron aún los que, hermano, los tenía, hermano, fuera de sí, y creyeron y servían al Dios verdadero. Entonces no se vaya. Fe es, hermano, ceder al señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren darle el señorío de Cristo en sus vidas? Si no lo vas a hacer, pues cada quien es responsable, pero Dios habla en nuestra vida. Entonces la fe, hermano, es una relación personal con Dios. Que determina la prioridad o las prioridades de nuestra vida, que determina la prioridad de una persona a una relación con el Señor, a confiar en el Señor, a depender del Señor, dependencia. ¿Cuántas veces yo he dicho, hermano, pongamos a un niño ahí? Él no se preocupa de nada, él tiene confianza con sus padres. Y si una persona, un niño, tiene confianza con sus padres, ¿no es más grande nuestro Padre eterno? ¿No es más grande Él que puede darte, ayudarte, encaminarte, proveerte, sostenerte? Dice la palabra, hermano, que el amor, ¿verdad?, al mundo ciega el entendimiento del hombre. Y como mencioné hace un instante, mis amados hermanos, fe es la convicción de que Dios es real y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Esa es fe, que mis pecados son perdonados. Esa es fe, que yo sé que Él fue enviado y murió por mí, y que nada hay más importante que Cristo Jesús en mi vida. Bendito sea el Señor. Por eso, amado, que estamos aquí reunidos hoy, Dios es el que debe ser nuestro objetivo. Dios, hermanos, es el que está por el hombre y que está sobre todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha hecho. Y Pablo nos da, hermanos, una cita bíblica, Romanos capítulo número 4, en su versículo número 5. Bendito sea el Señor.
En esta escritura el apóstol Pablo dice en el capítulo número 4, en su versículo número 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el Antiguo Testamento tenemos a unos hombres, hermanos, que tuvieron la fe. Podíamos mencionar, hermanos, siempre a estos hombres que reconocieron la tierra. Ellos vieron a los gigantes. Ese es como David cuando vio al gigante, pero no creyó en el tamaño, no creyó en su fuerza, en su valentía, sino que creyó en el Dios más grande, en el Dios más fuerte. Como Caleb, hermano, también cuando ellos reconocieron la tierra, hermanos, honró a Dios con su fe. No miró hacia los gigantes, sino miró hacia Dios. Esa es fe. ¿Cuál es lo que tú ves? Que tú dices, hermano, dice la palabra y leímos la cita, que para el que cree todo es posible. Y la palabra dice, no hay nada imposible para Dios. Las cosas nos van a atemorizar, muchas cosas, desde las necesidades, desde los problemas, desde, hermano, muchas cosas nos quieren atemorizar. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios siempre es más grande que todas las cosas. Bendito sea su nombre, hermano. Y entonces, hermano, habían gigantes ahí cuando reconocieron la tierra. Pero él no se enfocó en los gigantes, sino se enfocó en Dios. Esto lo describe en Números capítulo 13, en su versículo número 30. Bendito sea el Señor. Fe. Y tengo otra porción de la palabra donde vemos a otro hombre llamado Pedro. Creer en la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren confiar en la palabra de Dios? Amados, cuando Pedro lanzó las redes que él había hecho, pero no había nada, pero cuando el Señor habló, hermano, tuvo resultado. Y esta palabra es, si nosotros no confiamos, no creemos en la palabra de Dios, difícilmente vamos a tener resultado. Bendito sea Dios. Solamente podemos ver resultados si nosotros obedecemos su santa y bendita palabra para nuestras vidas. ¿Y dónde dice eso, hermano? En el capítulo número 5 del Evangelio de Lucas. En su versículo número 4, 5, verso número 4. Dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. ¿Quién habló? Jesús. Hermano, tú debes de escuchar las palabras del Señor. Y debemos de aprender a obedecer la palabra del Señor. Echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hermano, y si tú intentas caminar ignorando el mensaje, dejando la palabra a un lado, puedes hacer muchas cosas, pero nunca va a traer resultado en tu vida. Dice la palabra en el versículo número 4. Verso 5, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
echaré la red. Tu palabra. ¿Se da cuenta que la palabra fe, hermano, es el señorío del Señor y es obedecer su palabra? Dice el versículo número 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su palabra es autoridad. Su palabra, hermano, es lo que cambia nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Es su palabra. Por eso usted dice fe, hermano. ¿Cuántos de fe están aquí? Pero la Biblia nos dice una cosa, usted hace otra cosa. Y se dice cristiano en su espalda. No, hermanos. La fe es obediencia a la palabra del Señor. Esto me enseña a mí que tú puedes trabajar entonces, puedes hacer cuanto quieres, tú puedes hacerlo, como decir que estás corriendo a lo que muy pronto se va a acabar, se va a terminar, se va a fundir, porque no está ahí la dirección, la instrucción del Señor. Pedro nos da aquí algo que nos deja a nosotros. Si le preguntamos al texto de la palabra, es que él, sin la palabra del Señor, trabajaron toda la noche. Pero en la palabra del Señor, hermano, se ahorraron tanta fatiga. ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados? Estamos cansados, aunque decimos que creemos, pero necesitamos darnos cuenta que necesitamos obedecer su palabra. Entonces, Él es. Tenemos que quitar nuestro yo. Tenemos que quitar, hermano, nuestro orgullo. Bájese de esa posición que tiene usted. No importa quién es, quién sea, cómo se llame o el grado que tiene. No es por grado, no es por experiencia, sino es por obediencia. Es por creer en la palabra del Señor. Y esto es, hermano, tan grande lo que el Señor nos dice, porque quizás usted ahora mismo hay una situación que tal vez está viviendo, yo ya no sé cómo le voy a hacer. Pues un consejo, cree en la palabra de Dios, órele a Dios. Pero no sé qué va a pasar mañana, pues si no sabe, solo ora y cree en el Señor y el Señor hará. Bendito sea su nombre. Entonces dice esta porción de la palabra, nos da a nosotros los hombres de fe que creyeron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Está, hermano, lo que hizo Pedro, lo que le mostró el Señor, hermano. Y también el Señor hoy nos habla a nosotros, los que somos de poca fe. Dios quiere que nosotros, por medio de su palabra, podamos, hermanos, crecer en la fe. Hubo uno que dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. La cita que leímos en apertura. Otro dijo, aumentanos la fe. Él es, hermano, el que nos puede ayudar, que puede hacer la obra en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo número 11, también tenemos una porción ahí, 11 en su verso número 40. Gloria sea al Señor. Imagínese usted si tuvieran, y yo leía algo acerca de la circuncisión. Imagínate tú si viviéramos en este tiempo, hermano. Tú crees en Cristo. Vente para acá, te vamos a circuncidar. Solamente póngase a pensar eso. Si tuviera que ser como ahora, entonces algunos correrían y dijeran no, mejor no. O dijeran sí. Pero como ahora no. Dios nos ha dado, hermano, su palabra para que nosotros por medio de la fe
podamos vivir y obedecer al Señor. En este capítulo número 11 dice la palabra, hermanos, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, dice la palabra, dice el texto, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creyentes están aquí? Da cuenta que algunos se quedan como en silencio. ¿Seré yo creyente? ¿Seré yo? Porque tú sabes que tú siempre, hermano, como que tienes dos discos. Sabes algo del Señor, sabes algo que tienes que hacer, pero también hay algo en ti que es más fuerte. Pero Dios dice en su palabra, hermano, que debemos de rendirle nuestro corazón para que sea Él en nuestra vida. Entonces dice la palabra, si crees, verás. Yo le decía a los hermanos que creer es no ver las cosas. Creer es no tener. Yo creo que hay una canasta aquí. No. Yo creo por la fe que Dios es el que tiene el control y el cuidado de mi vida. Entonces, eso, hermano, demanda y nos enseña, y la escuela tan clara que nos da el escritor de los Hebreos es que aquellos hombres nunca buscaron cosas aquí. Nunca quisieron tener algo aquí, sino que ellos anhelaron tener, dice la palabra, una patria celestial. Bendito sea el Señor. Hermano, hay en todos nosotros la necesidad de la fe. Todos, en todos nosotros. Porque dice la palabra, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible. Es imposible. ¿Cuántos sabemos esa porción de la palabra? Aquí todos sabemos, hermano. Es imposible agradar a Dios. Dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces puedo decir yo que yo tengo necesidad de esa fe. Gloria sea su nombre. Entonces, cuando usted quiere saber de fe, lee estos hombres. Tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, hermanos. Tenemos estos hombres. Y dice el escritor en el versículo número 13 que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y yo cierro aquí. Verso número 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si tú aquí estás haciendo que tienes fe, pero tu ciudad es aquí, mas ellos, hermano, estos hombres de fe, vaya pues, le voy a cerrar con esto. Moisés, teniendo la oportunidad de vivir en un lugar con el, hermano, el rey de Egipto, que vivir en una familia de la fina como el que ustedes buscan.
Eso me río yo porque hay muchachos que buscan a los que tienen dinero y no saben que Dios tiene que enseñarles algo. Y eso ha pasado ¿cómo se llama? En mi juventud. Siempre las chicas que miraron a un muchachito con carro, con casa, ay, se me voy contigo de una vez hoy. Mire, hermano, se dieron con la cabeza en el piso. Ay, dice, tú no eres de mi clase. Miraban a un pobrecito, hermano. Y ese era buen trabajador. Eso era de verdad, hermano. Se miraba que como que no. Pero son los que no tenían nada antes, ahora son los que tienen ahora. Y los que tenían antes son los que ya no tienen ahora, como así es, hermano, como el, ¿cómo se llama aquella cosa donde se siente uno, verdad? Se sube uno para arriba y el otro se sube para abajo. Se da vuelta en las cosas, hermano. Miren, entonces así es el hombre aquí. A veces el hombre pone su mirada aquí, cuando la verdadera riqueza es creer en Dios, hermano. De verdad, la verdadera riqueza es creer en Dios. Aunque aquí, hermano, pues la palabra dice que algunos fueron maltratados, no tuvieron ni casa, hermano, vivieron en tienditas, hermano, vivieron en casas de carpa, carpita, como lo que venden en la academia, esos que vayan a acampar. Esa es su casita. Dios los llamaba, los levantaban y se iban. No era tan duro moverse, hermano. No era tan duro levantarse. Pero ahora, espere, dice, tengo que vender mi casa. Bueno, si obedecen a Dios, ¿verdad? Tengo que venderlo y si Dios me llama, pues me voy. No, ¿ahora qué? No, aquí Dios me bendijo, Señor. Tú aquí me pusiste. Pero ellos no, ellos, esa es la fe, hermanos. La fe es obedecer a Dios. La fe es, Él es el Señor. Yo no soy el Señor. ¿Todavía me escuchan? La fe es que yo no mando en mí. Él manda en mí. Eso es sencillo. No es como tú crees, es como la palabra del Señor nos enseña. Entonces, la fe en Dios, a veces tenemos que aprender a dejar cosas. Tenemos que renunciar a cosas. Y tenemos que confiar, aunque miramos que no hay. Como Abraham, cuando estaba con su sobrino Lot. Dice que Lot vio el lugar que estaba bien verde de riego. Dijo, allá voy yo, allá voy yo. Y dijo Abraham, bueno, lo que tú escoges, si quieres ir acá o acá, yo me voy donde él confiaba en Dios, no en lo que ve sus ojos. Amén, iglesia. Pero él no vio eso. Allá es bueno de riego, voy para allá. No, digo, ok, vete para acá, no, y yo voy para el otro lado. No hay nada. Pero él confía en el que hace todo. A su nombre sea la gloria. No hay nada. Ese es confiar en Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas personas quieren ver donde es y quizás donde tú ves un día se va a secar. Mejor mira aquel que nunca falla, nunca ha fallado y ni fallará. Por eso la base de la palabra, que es donde comenzamos, que al que cree todo le es posible. Creer en Dios. Pero no solamente, yo sí creo. No, hermano. Confía y Él hará. Que el Señor bendiga su palabra hoy en nuestras vidas. Amén, hermanos. Si no llevaste, hermano, tanto, pero te recuerdo, ¿verdad? Que la fe debe ser el señorío de Cristo en nuestra vida, para que tú te vas con eso. Y fe es aceptar las responsabilidades, lo que recibimos de la palabra, confiar en su palabra, que solo Él es la autoridad. Y lo que tenemos que hacer nosotros como personas, encomendar nuestras vidas en sus manos, confiar en su promesa y confiar en Él en el futuro de nuestras vidas. Por eso es tan importante que usted y yo no dependamos de nosotros, sino debemos de depender de aquel que tiene poder para obrar en nuestras vidas. Así que, hermano, que el Señor le bendiga. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.